crítica, llámale como tú quieras. Vengo en defensa de tantas tiraderas, en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra de la Virgen y en contra de los santos. Somos la iglesia del primado de Pedro, con sus concilios y todo lo correcto. Somos la iglesia de los sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario, somos la iglesia de los intermediarios, somos la iglesia de la misericordia, ecumenista y que omite la discordia. He decidido ya no quedarme callado, dar testimonio como un buen bautizado. No soy cristiano like que vive encasillado, por medio de su sangre ahora soy sellado. No se trata de querer tapar el sol con un dedo, pero mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, la palabra dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso me asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. ¿Cómo es posible que con tus medias verdades trates de engañarme? ¿Cómo es posible que omitas la historia y pretendas desviarme? ¿Cómo es posible que creas en Jesús pero odias a su madre? Incomprensible. ¿Cómo es posible que prediques su palabra y no para de atacarme? No vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano. Si nunca hiciste nada, pues solo criticabas y todo lo que hiciste fue en vano. Presumes con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años. Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y no estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias. Con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano, vuelve a tu casa. Simplemente porque somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy la iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy la iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Orgullosamente católico, man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé. El misionero Benedictus Music. Quieren creer, tampoco aceptar, pero la basura lo que hace es flotar. No quieren cambiar, dicen que están bien, pero uno tras otro los verás caer. Presente tu argumento, presentar tu argumento donde Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Sí, claro que sí. Adelante. Y recuerda con la escritura, ¿verdad? Sí, dale. Unas preguntas nada más. ¿Usted es sola escritura? Así es. ¿Cree en la sola escritura? Así es. O sea, esto quiere decir que la única autoridad infalible es la Biblia, ¿no? Es la escritura. Jesús dijo en Juan 7:32, el que cree en mí, como dice la escritura. Ajá. Jesús entró con ríos de agua viva. Vale, ok, perfecto. Entonces ya puedo empezar, ok. Primero voy a explicar qué es el primado de Pedro. Para nosotros los católicos, Pedro fue el primer papa. Y lo podemos argumentar con la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que Pedro fue un líder y que fue el papa de la iglesia primitiva. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se enseña? Voy a estar usando la versión Reina Valera 1960. No sé si tenemos problema con esa versión. ¿O está bien? Pues para mí todo es lo mismo. Todo Reina Valera, otras traducciones, pues
cuentan con el mismo Nuevo Testamento. Dale. Adelante. Ajá. Ujú. Dale, ok, entonces estaré citando la Reina Valera 1960. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1, nos va a decir algo muy importante. Lucas 5, versículo 1. Cito Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Este capítulo, esta cita que estoy dando, tiene una gran enseñanza teológica, porque estas dos barcas simbolizan la iglesia. Ahorita vamos a ver por qué simbolizan la iglesia y por qué es necesario esto. Dice, versículo 2 de Lucas 5, y vio dos barcas, es decir, dos iglesias, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Aquí hay algo muy importante, porque en el versículo 3 dice que entra a la barca de Simón, es decir, a la barca de Pedro. Sigo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué quiere decir teológicamente este versículo en específico? Entendiendo que las dos barcas simbolizan dos iglesias, Jesucristo elige la iglesia donde está Pedro, donde está en este caso, dice Simón es Pedro. Ok, entonces hay algo muy interesante, porque después de que se haya subido a una barca, la cual era de Simón, dice que desde esa barca enseñaba a la multitud. Entonces, esto quiere decir que Jesucristo enseña desde la iglesia donde está Pedro. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro es el capitán de esa iglesia? Vamos a seguir leyendo, tranquilo pastor, no se me vaya a alborotar. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto teológicamente quiere decir que Pedro es el capitán de esa barca. ¿Por qué? Porque uno, es la barca de Pedro. Jesucristo eligió la barca de Pedro, no la otra. Y dos, Jesucristo le dijo a Pedro: boga mar adentro. Si Jesucristo le dice a Pedro: boga mar adentro, eso quiere decir que Pedro es el que tiene que capitanear esa barca. Y si nos damos cuenta, esto coincide mucho con un versículo que me imagino que ustedes conocen muchísimo. Me imagino que el pastor lo ha de conocer de derecho y al revés, que es el muy conocido versículo Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver qué dice. Dice así Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos damos cuenta, en Lucas 5 Jesucristo elige la barca de Pedro, y Pedro es quien capitanea esa barca. Y en Mateo 16, 18 Jesucristo edifica la iglesia sobre Pedro. Entonces, por lo tanto, Pedro es el líder, Pedro es el papa de esa iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro tenía una autoridad por arriba de los demás apóstoles? Fácil, porque en Mateo 16, 18, después de haber edificado la iglesia sobre Pedro, en el versículo 19, Jesucristo le da a Pedro, y solamente a Pedro, las llaves del reino de los cielos, y después le da el poder de atar y desatar. Entonces, por eso Pedro es el primer papa de la iglesia. Muchas gracias por escucharme, pastor, lo escucho. Listo. Perdóname, pero en Lucas usted leyó donde Pedro estuvo en la barca, etcétera, el pescador. Se está refuerzando el texto, algo que ahí no menciona, que que Pedro fue papa, que iba a ser capitán de la Iglesia Católica, lo que está a entender. En absolutamente el texto no menciona nada de eso. Una cosa es la pesca, estando con Jesús. Ok, sí, aquí se habla, si Pedro, voy aquí con esta pregunta, si Pedro fue papa de la Iglesia Católica, los papas de la Iglesia Católica en este tiempo no se casan. Y Pedro era casado. Número uno, ¿por qué Pedro era casado? Para que Pedro fuera papa,
quiero ver acá, primera Timoteo 3, son el requisito de los que pueden ser dirigentes. Capítulo 3. Vamos a echar acá, capítulo 1, vean. Y mire lo que dice para acá. Si Pedro fue papa, la iglesia católica no permite que los papas se casan porque dice que son santos. Santos que sí son pureza perfecto, nada. Aquí dice, mire, requisito para los obispos. Voy a leer aquí también latinoamericano, Dios habla hoy. Requisito para los dirigentes de la iglesia. Dirigentes, estamos hablando de dirigentes, los que encabezan. Como Pablo, si Pedro fue papa de la iglesia católica, Pedro llenó el requisito para acá. Palabra fiel, si alguna anhela ser obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para gobernar su propia casa, como cuidará la iglesia. Entonces Pedro, y en el requisito, Pedro tenía que esposa. Tal vez lo que no enseña aquí que tuvo, pero dice que Pedro que tenía suegra, ¿verdad? La suegra de Pedro se menciona. Entonces Pedro no probablemente puede ser papa de la iglesia católica porque ningún papa en la historia nos ha presentado la esposa como dirigente, como autoridad. Ningún papa. Ahora aquí quiero decirle para acá lo que quiero decir, porque estamos hablando aquí si es el Pedro fue papa. Entonces, si Pedro fue papa de la iglesia católica, la pregunta es, y mire, ¿quién ha prohibido el no casarse? Estamos hablando de primado de Pedro. Ok. Primero Timoteo 4:1 dice, porque en los últimos tiempos muchos dicen, escucharán, dice, a espíritus de demonios, espíritus de engañadores, y prohibirán casarse. Prohibirán, dice, que otros se casen. Bueno, ¿quién en la historia hoy? Nosotros no, la iglesia primitiva, la iglesia que nació en Jerusalén, Bernabé tenía esposa, tenía 2 hijas profetisas. El que no tenía esposo como primado, bueno, Pablo porque tenía don de continencia, pero Pedro tenía esposa. Entonces, rotundamente, y no vemos que Pedro diga que Pedro fue papa, porque no hay ni un texto que avala que Pedro fue papa, no hay ni un solo texto. No hay ni un solo texto. Ok, yo voy aquí, ya culmina aquí, entonces le estoy enfocando aquí lo que él presentó. Voy a presentar levemente y que él también lo refuta lo que voy a presentar. Pedro, en Mateo 15:18, sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Ni las puertas ha de prevalecer contra ella. Y el 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, dijo Jesús a Pedro. A ti, llaves, plurales, llaves. ¿Cuáles son esas llaves? En primer lugar, Pedro va a los judíos, usa las llaves. ¿Cuáles son las llaves? Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Va a los gentiles, va a los samaritanos, de Hechos 8:12, Hechos 40, va. Entonces, podemos ver aquí, y lo que vamos a ver aquí rotundamente, Pedro como el primer apóstol, que a quien le da las llaves. ¿Cuáles son esas llaves? A él, porque fue Pedro que abrió el mensaje en Jerusalén y pesca primer 3,000 hombres, bautizándose en el nombre del Señor Jesús. No fue en Padre Espíritu Santo. Entonces vamos a ver entonces el primado de Pedro con sus características, que él no fue papa. Porque hay muchas cosas que preguntar por acá. Aquí, mi estimado jovencito que está Emanuel por acá, hay que preguntar aquí a él. Si en este tiempo los papas se casan para que sean papas de la Iglesia Católica o no se casan, ¿dónde cambió eso? Eso nos va a comprobar eso con la escritura, ¿verdad? Pero vamos a hablar de dirigentes, porque a veces me citan, Pablo ya citando, dice, el soltero que se ubica, no está hablando de liderazgo, está hablando de la iglesia. Tenemos que hablar del primado de Pedro. Primado de Pedro. Ok, pastor. Ok, ya, entendí sus puntos, ¿no? Principalmente mencionó de que Pedro no pudo haber sido papa porque Pedro tuvo esposa. Si nos damos cuenta, ese es un argumento muy falaz. ¿Por qué? Porque no podemos ver la historia
con los ojos actuales, tenemos que irnos, adentrarnos a lo que es la verdadera historia del cristianismo y de la iglesia primitiva. Ahora, una pregunta rápida de sí y no. En Mateo capítulo 3, versículo 1, que fue una cita que usted me dio, donde se pide que todos los obispos, es necesario que los obispos tengan esposa, ¿era vinculante para todas las iglesias y obligatorio, sí o no? Así es el fundamento. Fue escrito bueno. desde el tiempo de los apóstoles. Ok, entonces si eso era obligatorio para todos, ahora le pregunto, ¿Pablo tenía esposa, sí o no? Pablo no tenía esposa por una causa que él tenía. Ok, muchas gracias. Alto. Permítame culminar. Espera, no, yo ya lo escuché. Deja que culminar. Espera, yo ya lo escuché. No, permítame. Yo ya lo escuché, tranquilo. Ahorita. Déjame culminar. Mi tiempo. Esa es la única manera. Espera, tranquilo. No, permítame culminar. Sí, lo voy a escuchar. Pablo lo voy a escuchar, nada más, déjeme. Joven, por favor. Pablo no tenía esposa porque tenía don de continencia. Y Pablo dijo, está bien fueran como yo, pero si no tengan don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Estamos. Dale, entonces no era vinculante para todos. No, porque Pablo, una cosa era don de continencia. Pablo dijo que él se quedaba así porque tenía don de continencia. Tranquilo. No me silencie. Ok, veamos la contradicción. Aquí hay 100 personas conectadas. Yo primero le pregunté si eso era vinculante para todos y él me dijo que sí. Un momento que yo le mencioné lo de Pablo, le volví a preguntar, teniendo en cuenta que Pablo no tenía esposa y no cumplía ese requisito, entonces era vinculante para todos y ahora me dice que no y está grabado. Primero me dice que sí, era vinculante para todos y después me dice que no. Póngase de acuerdo en qué es lo que cree. Ahora, entonces... sí, pero vemos que usted se está contradiciendo porque primero me dijo que sí era vinculante y necesario para todos. Es requisito del obispado. Entonces, ¿es vinculante para todos? ¿Es vinculante para todos? Es vinculante para todo. Pablo declara que porque él no tenía esposa, porque tenía don de continencia. Pero hay excepciones. Exacto, por eso, vea. Ok, muchas gracias por aceptar las excepciones. Ahora voy a decir con lo demás. A mí no me importa si Pedro haya tenido esposa o no. A mí lo que me importa es que la Biblia enseñe que Pedro haya ejercido una autoridad suprema terrenal, siempre por debajo de Jesucristo. Ahora, él me estuvo explicando qué simbolizan las llaves, pero yo quiero ir punto por punto para explicar cada cosa. Una pregunta rápida, pastor. En Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿quién es la roca? ¿Es Cristo, es Pedro o es la confesión de Pedro? De esos tres, ¿quién es la roca en Mateo 16? Jesús es la roca. Ok, es Cristo. Jesús es la roca. Ahora, usted me puede formular de una manera muy corta, ¿por qué Jesús es la roca? Lo escucho. No tarde, por favor. Cuando Jesús le dice en Mateo 6:18, sobre esta roca, no dijo sobre él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús es la roca? Porque Jesús es la cabeza del ángulo. Jesús cabeza del ángulo. Y por eso es la roca. Jesús cabeza angular de la iglesia. Vamos a ir aquí en Efesios capítulo 2. Le respondo para acá. Efesios 2:20. 2:20. Efesios 2:20. Dice aquí: edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesús el Mesías mismo. Jesús es la piedra porque es el ángulo. Dale, ya entendí su punto. Bueno, aquí hay un problema, porque otra vez vemos otra falacia del pastor, y él no sabe cuál es la terminología cuando usamos la palabra roca. Para nosotros los católicos, para la Biblia y tanto como para el pastor, la roca, la única roca angular es Jesucristo. En eso estamos de acuerdo, pero que Jesucristo sea la única roca angular no se sigue con que en Mateo 16:18 Cristo sea la roca. Y ahora vamos a ver por qué. Si
analizamos muy bien el texto de Mateo 16-18, voy a leerlo desde el versículo 13 para entrar en contexto. Y el contexto mismo nos va a decir quién es la roca. Voy a leer Mateo 16 desde el versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pongan mucha atención desde el versículo 15 para saber quién es la roca. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora versículo 17, pongan muchísima atención al versículo 17, porque el versículo 17 y el versículo 18 le va a dar un gran pacatazo al pastor. Dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Entonces en el versículo 17 Jesús lo llama Simón. Simón significa el que escucha. Seguimos: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: y yo también te digo que piedra pequeña. ¿Sí? Y no, a ver, le voy a dar otra oportunidad a Pastor, y porque de ahí no se me va a salir. ¿Qué significa Pedro? Según lo que usted se enseña, que significa piedra pequeña. No lo que yo enseño, lo que usted enseña. Lo que usted enseña, ¿qué significa Pedro? ¿Qué significa piedra? Roca. ¿Piedra o roca? Roca. Piedra o roca. Entonces, por lo tanto, podemos decir que Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estoy correcto? Pero esa es una llenadera tuya. Lo estás arreglando tú ahí. No, en el texto no pero si usted me dijo que Pedro... Momento, señor, sí, pero escucha bien esto. Lo que usted quiere arreglar su credo por acá. Aquí dice, por eso Mateo 6:18, sobre esta roca, no dice sobre este. Lea bien el texto, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice que todo, entonces, no solamente, y escúchame, en Efesios 2:20 dice: edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles, todos son rocas. Por eso, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús es el mismo. Es el mismo. Ok, Pero es un cuerpo. Entonces, si usted piensa que todos son rocas, entonces aquí, Pedro es roca, Pablo es roca, Juan es no solamente Pedro. Porque sobre esta roca, o sea, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles, sobre los apóstoles. No dice sobre Pedro, sobre los apóstoles. No dice sobre Pablo, sobre los apóstoles. Siendo la principal en Jesús el Mesías mismo. No dice cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Ok, bueno, podemos ver. Permítame, no dice aquí. Dale, pero. Pues, dale, no dice. Sobre el fundamento, edificaba sobre Pedro, no dice el texto así. Dice sobre los apóstoles. Entonces, porque la iglesia es un organismo, no independiente, es un remanente de personas que componen el fundamento de Jesús como la roca, no una persona. Dale, muchas gracias. Ok, podemos ver que la forma de argumentar del pastor es muy falaz, porque él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se señaló a sí mismo, pero eso no nos enseña el texto. ¿Cómo dice el texto? Ahorita no. Leamos el texto. Yo ya te escuché, porque ahorita me toca preguntar. Espera, no, usted ya argumentó, me toca a mí. Ok, entonces, Jesucristo no dijo: sobre mí edificaré mi iglesia, pero tampoco dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Para eso es necesario irnos al texto original. Pastor, no sé si tiene problemas con irnos al texto griego. No, señor, estamos hablando aquí. Esa es la estrategia. Vamos para allá, no. ¿Con qué Biblia? ¿Usted es griego? No. No. ¿Cómo que soy? No, permítame, porque ahorita te estoy captando todo lo que estás enseñando. Permítame. Sí, claro que sí. No, bueno, pero sí. Dale, tranquilo. Voy para acá. Pastor, usted sabe que... Alto. Usted sabe qué es la exégesis. ¿Sabe qué es la exégesis? No. Yo, eso es aquí... Mire, escúchame bien. Aquí... Entonces, usted no deja argumentar con... Por eso yo no estoy saliendo de la Biblia. Yo estoy, mire, pastor, con Biblia, con Biblia. Yo tengo aquí, vea. ¿Cuál quieres por acá? Y por eso yo no voy más por allá.
Aquí nada de Dale, eso. por eso. Tenemos que estar aquí. No sé si tiene, permíteme no sé para si acá. usted tiene problemas con. No tengo problema, tranquilo. yo conozco No el sé. griego, conozco Entonces, el griego y el hebreo. Me interesa lo que estamos hablando aquí. Dale, entonces no hay problema si yo le cito el texto original. No hay texto original, mi estimado. Solo que me vas a citar los rollos pergaminos, es otra cosa. No, a ver, pero es que si nos me vamos vas al a texto citar- original, si podemos me vas hacer a una citar los exégesis rollos, correcta. escucha bien, si me vas a citar los rollos pergaminos, no, a eso sí adelante. A lo contrario, Dale. vas a recoger Dale, las ok, cosas bueno, por ahí. Aquí no. Manténgase aquí vamos. Ok, entonces, Yo no tengo dale, de qué entonces hablar, aquí vamos a analizar, tranquilo, pastor, Permítame. vamos a analizar exegéticamente sin Ya. salirnos de la Biblia en No. Mateo 16, 18. Voy aquí a ver qué dice aquí. A ver, ¿por qué? Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificará, sobre esta, no dice sobre este, o sobre Pedro, no dice el texto. Así que usted aquí está mal leyendo su Biblia o porque no lo está leyendo bien. Ok, ya culminó usted entonces, ¿va? Ya habló de la roca, ya presentó. No he terminado, no, usted ya se quiere pasar para el otro tema, pero yo no me voy para el otro tema, estoy todavía aquí, estoy todavía por acá, estoy todavía por acá. Dale, tranquilo. Estoy todavía. Ahora, aquí estoy, pastor, no pastor. voy a salir porque está hablando de que Pedro es dirigente, estamos viendo dónde Pedro es la cabeza y no solamente es quién enseñó Por eso. Pedro. ¿Qué enseñó Pedro? Ahora, a ver, tranquilo. A ver, pastor, si yo cito el texto original o el texto que está escrito en griego, ¿hay problemas si yo lo cito? Pedro, en primer lugar, vea, Pedro no fue griego, mi estimado, fue Pedro hebreo. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Que te puede citar un argumento griego. No, es que si nos vamos a los manuscritos quieres citar el griego más porque antiguos, ya tu Biblia no te ampara? Bueno, ve pues, Manuelito. No, si nos vamos a los... Si usted ya no tiene fundamento. Déjeme hablar porque ya me lo agarré. Déjeme hablar. Bueno, a ver, entonces, usted no se quiere ir con el texto griego. Quedemos aquí, Okay, ya usted aquí ya empezó a chapardear. Dale, tranquilo. Porque me toca aquí sí, tranquilo. Ya empezaste a chapardear. Le vamos a dar una pequeña clase al pastor. A ver, no se me ponga nervioso. No se me ponga nervioso. No es el primero. No se me ponga nervioso, tranquilo. No eres el primer para llevar aquí. Tengo ciertos debates por acá, muchacho. Dale, sí, lo sé. Yo sé que usted ha tenido cientos de debates y todos perdidos. Pero a ver, ¿pero qué he perdido, mi estimado? Permítame para acá. Bueno, como este. No, déjeme hablar. No he terminado, déjeme hablar. Ahora yo voy a hablar. Entonces, el pastor no se quiere al griego, ok, no se quiere al griego, pero le voy a hacer una sola pregunta. Es que no quiera. Y van a ver que con esa pregunta él se va a destruir, se va a autodestruir. Si Pedro no es la roca en Mateo 16, 18, ¿por qué en el versículo 17 lo llama Simón y en el 18 le cambia de nombre a roca? ¿Por qué? ¿Para qué Jesucristo le cambia el nombre? Ahí está. ¿Perdón? Sí, si en el 18 Jesucristo primeramente lo llama roca, ¿para qué lo llama roca si después Jesucristo se va a señalar a sí mismo? Dale. Dios mío. Eso ya te expliqué en Efesios 2:20. No, escúchame. No. Hábleme de Mateo 16, 18. Por eso te hábleme estoy citando, hablando de roca. Efesios 2:20, edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo. Jesús es la piedra del ángulo. Y cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él mismo. Los apóstoles es un organismo espiritual. No es una organización. A ver, pastor, creo que no entendió. Voy a decir dos cosas. Primeramente, usted está cometiendo una falacia non sequitur. Una cosa no sigue a la otra. También Efesios 2:20 lo refuta todavía usted mismo, porque Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, la iglesia debe estar edificada sobre los apóstoles y sobre Cristo. Ahora, otra cosa, después edificado sobre el fundamento de los apóstoles, dice así, siendo la principal
principal. dice el texto? Tranquilo, pastor, tranquilo. No, lea bien Dice, el siendo texto. la principal. Léalo bien. Espere, pastor, Léalo yo ya lo escuché. Tranquilo. Y después dice, siendo la principal. No, usted no me ha escuchado a mí porque aquí he hecho tu Jesucristo pregunta. mismo. Ya lleves 10 minutos haciendo preguntas. Yo le hice una pregunta. Yo le hice una pregunta y no me la quiso responder. Ya hiciste dos preguntas y yo hice una pregunta. Vámonos. A ver, yo hice una pregunta. A ver, espera, por eso pastor, te estoy respondiendo. La pregunta, la pregunta está, la respuesta está aquí. Escucha bien la respuesta. En Efesios 2:20, escucha bien, no lo estás leyendo bien. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús mismo es la piedra que forma a los apóstoles, es la piedra del ángulo. No hay una piedra en divisiones. Pedro no puede ser la piedra del ángulo. No puede hacer. Okay. Eso. Dale, yo puedo hablar. Ya te respondí tu pregunta. Dale, perfecto. Hoy sí me toca. Usted, aquí hay 120 personas. Dale, no hice 3 preguntas. Sí, dale. 3 preguntas. Yo hice nada más una pregunta. Y vemos que con una sola pregunta porque el apenas pastor estoy no pudo captando responder. lo que estás enseñando, vea. Voy para allá. Espera. Déjeme hablar porque usted. Manuel. Déjeme hablar. Hable. Voy con la pregunta. Hable. Escúchame. Si a Pedro como primado en la iglesia, de la iglesia católica, Pedro como el líder primado, papa de la iglesia católica, dame un solo texto donde Pedro está echando agua en la cabeza a los niños como el primer papa de la iglesia católica. Adelante con la base escritural. Y si no capta lo que estoy aquí preguntándote, te voy a colocar en la pantalla. Dame chance a mi pregunta completamente, ¿verdad? Vea. ¿De mientras puedo hablar? Permítame, no he terminado mi pregunta, permítame, te voy a escuchar con respuesta a mi pregunta, permítame, y recuerda hacer con Biblia en mano, ¿verdad? Hoy permítame aquí, permítame por acá. Voy. Para que todos los que están conectados, 119 personas, él va a tener que comprobar, ¿verdad? Todo lo que él está diciendo. Pedro como el primado, mi pregunta está aquí. Pedro como el primer papa de la iglesia católica, ¿dónde está echando agua en la cabeza? Como está haciendo el papa de aquí. Adelante con la base bíblica, ¿verdad? Adelante, como papa de la iglesia católica, así echando agua en la cabeza al niño. Pedro echó agua en la cabeza a los niños. Adelante, te escucho. Dale. Bueno, pastor, yo lo escuché y en ningún momento hablé. Ahora usted escúcheme y no me interrumpa. Yo me quedé calladito y lo escuché con atención. Ahora usted escúcheme con atención, Bueno, primero que nada, el pastor habló de que en Efesios 2:20 se dice que Cristo es la roca angular. Y de aquí no se me va a ir, pastor, de aquí me lo voy a agarrar, Dice que Cristo es la roca angular. Ahora, entonces el pastor comenta una falacia non sequitur. Una cosa no sigue con la otra. Aquí te voy a silenciar. Nada de eso. Aquí usted está haciendo, mi pregunta, por favor. Pastor, yo lo escuché. Responda mi pregunta. Yo lo escuché y ahora escúcheme. No te voy a escuchar. Quiero que responda mi Biblia con Biblia en mano, por favor. Te hice una pregunta. Si no responde a mi pregunta. Pastor, así como yo también le hice una pregunta. Yo te respondí la pregunta. Responda a mi pregunta. Aquí bloqueaste, termina bloqueado lo que has presentado, la mentira, diciendo que Pedro fue papa de la iglesia católica, y mi pregunta es, ¿dónde Pedro como papa de la iglesia católica, como el liderazgo, dónde Pedro echó agua en la cabeza a los niños? Con todo ejemplo le estoy colocando para acá, para que tú me lo respondes a mí.
Biblia o nada. Vale, ok, perfecto. Ahora, usted escúcheme porque yo me quedé callado y lo escuché. Ahora usted quédese callado y escúcheme con atención. El pastor habló de muchas cosas y él quiere pasarse a otro tema. Si se dan cuenta, el pastor se está pasando de tema. No, pastor, escúcheme. Hay 134 personas conectadas y las que entraron desde el inicio vieron que estábamos hablando del tema de si Pedro fue el primer papa y ven que el pastor no puede sostener su mentira y por eso se va al bautizo. ¿Qué tiene que ver? Hay un tema que se llama Pedro primer papa y hay otro tema que se llama el bautizo de niños. Gracias. Y el pastor... Gracias por estar por acá. Usted no es para un debate legal. Estoy hablando de primado de Pedro. Estoy hablando papa. Estoy hablando Pedro como papa. ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Eso es lo que ¿Me va a escuchar? ¿Me va a escuchar? Aquí, ¿me va a escuchar? Usted va a seguir hablando y hablando. Aquí es... No, muchacho, ya para... A ver, pastor. Si usted no sabe responder preguntas. Usted se llama apologeta. Yo he hablado con apologeta que sí sabe responder preguntas. Usted no sabe responder preguntas. Usted me está cambiando de tema. A ver, pastor. Ya me va a bajar, me va a silenciar porque el pastor no puede responder. Gracias. El pastor no puede responder la pregunta. Estoy preguntando. Invito a todos a que vuelvan a ver el live. ¿Quién se queda aquí en ridículo? ¿Quién se queda aquí en ridículo? Usted, pastor, usted. Aquí se queda, vea. Aquí se queda. Del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Apologética, llámale como tú quieras. Vengo en defensa de tantas tiraderas, en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra de la Virgen y en contra de los santos. Somos la iglesia del primado de Pedro, con sus concilios y todo lo correcto. Somos la iglesia de los sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario, somos la iglesia de los intermediarios, somos la iglesia de la misericordia, ecumenista y que omite la discordia. He decidido ya no quedarme callado, dar testimonio como un buen bautizado. No soy cristiano like que vive encasillado, por medio de su sangre ahora soy sellado. No se trata de querer tapar el sol con un dedo, pero mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, la palabra dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Somos la iglesia que fundó a Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. ¿Cómo es posible que con tus medias verdades trates de engañarme? ¿Cómo es posible que omitas la historia y pretendas desviarme? ¿Cómo es posible que creas en Jesús pero odias a su madre? ¿Cómo es posible que prediques su palabra y no para de atacarme? No vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano. Si nunca hiciste nada, pues solo criticabas y todo lo que hiciste fue en vano. Presumes con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años. Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y no estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias. Con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano, vuelve a tu casa. Simplemente porque somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy la iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy la iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre.
No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Orgullosamente Catholic Man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé. El misionero Benedictus Music. Quieren creer, tampoco aceptar, pero la basura lo que hace es flotar. No quieren cambiar, dicen que están bien, pero uno tras otro los verás caer.